Saludos amigos de Chile y Latinoamérica. Bienvenidos a esta emisión de Mercon Live, un espacio diseñado para que usted, técnico, apasionado por el diagnóstico automotriz, siga aprendiendo desde la comodidad de su hogar. Queremos darle la bienvenida a uno de los gestores de esta gran iniciativa y nos enlazamos con Felipe Mera para poder saludarlo. Felipe, saludos desde acá. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias. Bien, por favor cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de realizar estas transmisiones desde el Mercon Live para todos los técnicos, tanto clientes como quienes siguen sus redes sociales? Bueno, el objetivo principal en estos momentos es apoyarlos en este difícil momento que vivimos en todo el mundo, a través de la contingencia de lo que está ocurriendo con el coronavirus, pero el objetivo principal es apoyar a nuestros clientes, que se sientan acompañados y que sientan el respaldo de nuestra marca como Mercon, y también que puedan obtener nuevos conocimientos de parte de nosotros y de nuestra alianza que estamos creando en este momento. Excelente, Felipe. Hay mucha gente que se ha enlazado no solo de Chile, sino de afuera del país. Contémosle, por favor, a qué se dedica Mercon. Bueno, nuestra empresa se dedica hace ya 10 años, nos dedicamos directamente a la distribución de equipamiento electrónico y tecnología automotriz para talleres automotrices, ya sea en vehículos pequeños y lo que es línea pesada. Y en este caso tratamos de siempre entregar la mayor tecnología y estar nosotros a la vanguardia y poder entregar el productos de calidad a unos precios lo más accesible posible para que todos nuestros clientes y nuestros seguidores puedan acceder a nuestros productos. Muy bien, Mercon siempre se preocupa por llevar la mejor tecnología al mejor precio. Queremos agradecerte, mi querido Felipe. Vamos a ganar tiempo y darle paso a nuestro instructor que en este día nos acompañará. Nos vamos a enlazar gracias a la tecnología con el ingeniero Fabián Ayala desde la ciudad de Quito, a quien lo vamos a saludar cordialmente. Fabián. Muchas gracias a Mario, un saludo a todos. Quiero agradecer también a Mercon por la invitación a esta capacitación. Vamos a ayudarles a los técnicos a entender exactamente el funcionamiento de los sistemas CRDI, cuáles son las ventajas, los alcances que tiene el sistema. Vamos a ver también un poco de las normativas que también están afectando a los fabricantes, ya que las últimas Euro están prácticamente limitando ya la fabricación de motores a diésel. En todo caso, en Sudamérica todavía tenemos bastantes años para trabajar con estos vehículos y pues nos conviene conocer todos los principios de funcionamiento, las varias versiones que tenemos de diferentes marcas, cómo trabajar en cada una de estas marcas, cuáles son los valores, y vamos a compartir también algunos casos reales y cuáles fueron los problemas que nos acarrearon códigos de falla, por ejemplo. Excelente. Los sistemas diésel siguen en evolución y es una tecnología que nos va a acompañar por muchos años más. No perdamos tiempo y seguimos con tu introducción, por favor, y ya con esta capacitación importante. Gracias nuevamente a todos quienes se enlazan a esta señal que Mercon lo hace posible. Listo, muchas gracias. Vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con la aplicación de los sistemas CRDI. Bueno, CRDI es un sistema de inyección diésel de riel común, muy parecido a lo que tenemos en inyección electrónica de gasolina, para muchos técnicos que tienen todavía algunas dudas del sistema. El sistema CRDI, como ya lo acabamos de mencionar, tiene un riel común para todos los inyectores, por ende el funcionamiento es muy distinto a los sistemas convencionales diésel, ya que la bomba en este caso va a tener el único objetivo de presurizar el sistema. Vamos a empezar revisando la parte teórica, los fundamentos del sistema, para poder entender luego cómo se interpretan los datos en los escáneres y sobre todo poder entender si la falla es mecánica, si es electrónica o si es problema en la alta presión, o sea, problemas hidráulicos. En los sistemas antiguos, o los sistemas diésel anteriores, nosotros teníamos una bomba lineal. Esta bomba lineal, que obviamente por su tamaño iba montada en motores mucho más grandes, tenía varias misiones. En las primeras, presurizar el sistema y generar alta presión para entregar a los inyectores y poder encender
el cilindro respectivo. Distribuir. Estas bombas van sincronizadas a la distribución para que cada inyector realice su trabajo en el punto exacto, dependiendo la posición del pistón, ¿no? Que esté en la carga de compresión. También tiene que dosificar, ¿sí? Con ayuda de gobernadores mecánicos, la bomba se encargaba de dosificar cuánto diésel va a inyectar cada vez que un inyector se va a abrir, y obviamente el avance era netamente mecánico, ¿sí? Con ayuda de este gobernador. Entonces, al ser una pieza mecánica, muchos componentes internos, el daño que sufrían estas bombas, pues obviamente eran caros. Se necesitaba mucho equipo en laboratorios para probar, para reparar estas bombas, e igualmente la calibración. Por las exigencias de las normativas internacionales, los fabricantes se vieron forzados a cambiar de sistemas, ir evolucionando en qué elementos van a entregar el combustible. Una de las evoluciones más importantes, al menos en el mercado sudamericano, se puede decir acá en Ecuador, es la bomba, la BP-44, que vino en una gran variedad de vehículos, y un gran número de vehículos también se vendieron con este sistema, que hasta la actualidad los seguimos trabajando. Esta bomba BP-44 ya dio un paso, un traslape entre los sistemas mecánicos y los sistemas ya de control electrónico. También necesitaba obviamente un banco especializado para hacer este tipo de pruebas. Al ser ya con control electrónico, pues ya muchos mecánicos se fueron limitando en trabajar con estos sistemas por falta de capacitación o de pronto de encontrar información que les permita entender cuál es el funcionamiento de la bomba, de cada uno de sus componentes, y obviamente poder dar un buen diagnóstico. Esta bomba igualmente se encarga de presurizar el sistema, ¿sí? Generar la alta presión, distribuir, también es una bomba distribuidora. De aquí ya mecánicamente se va distribuyendo a cada cilindro en el momento de la inyección. También se encarga de dosificar. Cada vez que se va a generar presión a un inyector para que se abra, pues lo va a ir dosificando en función de varias informaciones: temperatura, revoluciones, temperatura del combustible, etc. El control electrónico, que es lo importante ya en este tipo de bombas, lo vamos a entender de esta manera. En la bomba BP-44, el control electrónico va a controlar exactamente dos puntos importantes en la bomba. El punto de inyección, que a través de un solenoide que se va a bloquear un conducto de salida de diésel para generar la alta presión a ese inyector, y obviamente dosificarle dependiendo de la carga que se le está aplicando al motor. Y el otro control importante en esta bomba es el avance al punto de inyección. También tiene otro solenoide que se encarga de adelantar las levas internas de la bomba para poder adelantar y retroceder el avance al punto de inyección. A través de una red CAN, ¿sí? Puede recibir desde la computadora de motor señales, por ejemplo, el TPS, CKP, MAF, BCS, el trompo de freno, trompo del embrague, la temperatura del motor, entre otras informaciones, que eso le va a ayudar a controlar la dosificación, el punto de inyección y el avance. En los sistemas CRDI, que ya dieron paso después de haber probado la bomba, la BP-44, que ha dado buenos resultados. Acá, como les decía, en el Ecuador trabaja muy bien esos sistemas, pero por normativas y el objetivo de bajar las emisiones contaminantes en el mundo, pues los fabricantes decidieron incursionar en una inyección con un riel común y con un control totalmente electrónico. Estos sistemas son un poco más sencillos en realidad, no tenemos muchos componentes, tendríamos lo que son inyectores, lo que es la riel, un sensor de presión, una válvula reguladora de presión, una bomba de alta presión y lógicamente una computadora que controle todo el trabajo. El riel común tiene un control total desde el EDC, el módulo de control electrónico 10. La bomba de alta presión, en este caso, los sistemas ya CRDI, va a tener un solo trabajo: generar una alta presión. Quiere decir que no necesariamente va a ir sincronizada a la distribución. No obstante, en algunos vehículos tienen marcas, y tienen marcas también en las cadenas o marcas en la banda de distribución, pero en realidad no le afecta. Lo único que va a hacer la bomba es generar presión con el giro del motor. En algunos casos vamos a tener también la baja presión, quiere decir que dentro de la bomba voy a tener una bomba
transferencia que se le conoce, que nos va a ayudar a jalar el combustible desde el tanque hacia la bomba y esta pueda elevar la presión y entregar hacia el riel. Entonces la bomba lo que va a hacer es presurizar el diésel en el sistema, ya no va a ir sincronizada la distribución. La riel de acumulación, ¿sí? Este riel es donde se va a acumular todo el combustible a alta presión para entregarse hacia los inyectores. Acumula la presión y también la monitorea. En el riel nosotros vemos un sensor que lo vamos a ver más adelante. Ese sensor le indica a la computadora la presión exacta en la que está trabajando el sistema. Esta información es muy importante. La computadora todo el momento va a estar monitoreando la presión real con la presión deseada. Si las diferencias entre valores entre las dos presiones es muy alta, pues el sistema lo que va a hacer es cortar la activación a la válvula de control de presión o a la válvula de control de succión, y de esta manera pues el auto se va a apagar. Entonces hay que entender bien cómo trabaja el sistema para cuando tengamos este tipo de fallas. Es decir, el cliente sabe que el carro se le apaga en altas o se demora en prender en la mañana, y hay muchos diagnósticos que se equivocan, ya que confunden muy fácilmente una falla de bujías de precalentamiento cuando tenemos problemas de arranque en frío, o inclusive confunden el problema de arranque en frío con problemas de inyección, de los inyectores, y muchas veces la falla en la parte de baja presión. Tenemos los inyectores, ¿sí? Que también tienen un funcionamiento muy interesante, que también lo vamos a ver adelante. Estos trabajan netamente con los retornos, entonces esto nos ayuda también a que el diagnóstico sea un poco más fácil hacerlo en el taller. Siempre les recomiendo a los mecánicos cerciorarnos en el vehículo, que es el mejor banco de pruebas que podemos tener, cerciorarse que en el vehículo la falla sea inyectores, o sea bomba, o sea electrónico, para poder nosotros desmontar. Muchos técnicos están acostumbrados a sacar la bomba, sacar los inyectores y mandar a un laboratorio. Y muchas veces el laboratorio, obviamente, tienen que desquitar la inversión que tienen, le reparan la bomba, reparan los inyectores sin necesidad, vuelven a montar en el auto y resulta que la falla sigue presente. Hay que entender bien cómo trabajan estos inyectores para poder probarles en el taller y con eso justificar si los desmontamos o no los desmontamos. También algunos sistemas ayudan los inyectores para una regulación fina de la presión. Es decir, en sistemas Delphi muchas veces la computadora hace unas inyecciones esporádicas para regular la presión en el riel. Y el EDC, el modo de control electrónico, pues va a controlar la presión a través de una válvula, va a controlar también el caudal a través de los inyectores, y el avance aquí es netamente electrónico. Quiere decir que va a necesitar información del acelerador, va a necesitar información de temperatura, de presión de turbo, de MAF, cantidad de aire, etc. Y el punto de inyección, lógicamente, va a ser designado por la señal del CKP o del CMP, dependiendo la configuración del auto. Otros dos elementos importantes que vemos aquí en el sistema CRDI, pues es la válvula que regula la presión del sistema, y esa válvula va a trabajar directamente con la señal del sensor de presión. Es decir, como en gasolina nosotros teníamos un lazo cerrado y un lazo abierto, ese lazo cerrado o lazo abierto trabaja directamente con la señal del sensor de oxígeno. Dependiendo qué es lo que decía el sensor de oxígeno, la computadora controlaba los inyectores, el tiempo de inyección. Acá el lazo cerrado se podría entender que se trabaja entre la válvula de regulación de presión y el sensor de presión. Si la presión es demasiado alta, pues la computadora tiene que gestionar toda una estrategia para que la válvula de control de presión baje esa presión, y el sensor le avise a la computadora si bajó o subió la presión en la medida que la computadora mandó la respectiva orden. Y los inyectores, el retorno que tenemos ahí, vamos a ver que estos inyectores que trabajan con altísima presión, pues para controlar esa inyección, lo que hace el inyector en realidad es inyectar o permitir el paso del diésel hacia el retorno. Cuando nosotros tenemos un paso de diésel hacia el retorno, pues varían las presiones dentro del inyector, que ya lo vamos a ver más adelante, y de esa manera se inicia la inyección. Y en lo que son bombas, vamos a tener varios tipos. Vamos a analizar los más comunes. Acá en Ecuador y creo que en Sudamérica los más comunes son Bosch, son Denso y son Delphi.
En este caso en pantalla tenemos una bomba una bomba Bosch. Esta bomba Bosch, que es una de alta presión, ¿sí? Tiene solo tapa de alta presión, ya que no tenemos una bomba de transferencia mecánica dentro de la bomba. Este sistema tiene una bomba de transferencia eléctrica, una bomba eléctrica con los vehículos de gasolina dentro del tanque de combustible. Y obviamente vos le pones su simbología. En este caso tiene el sistema CP1 y CP2. Vamos a tener este tipo de bombas donde únicamente tenemos la alta presión y la baja presión es enviada desde una bomba eléctrica en el tanque. Va acogida normalmente al árbol de levas, en la parte posterior, se podría decir, del motor, para generar el giro. Tenemos acá otra bomba Bosch, ya con una diferencia un poquito notoria. En la parte posterior nosotros tenemos aquí un enfriador. Este enfriador corresponde a la bomba de transferencia, que es mecánica. También vamos a ver una falla de este tipo de bombas más adelante. Quiere decir que en esta bomba tenemos la tapa de alta presión y la transferencia mecánica en la misma bomba. Esto vos lo nombra como CP3. Esta es una CP4, ¿sí? Tiene una tapa de alta presión y la baja presión o la tapa de transferencia lo hace una bomba eléctrica en el tanque de combustible, que también es una bomba eléctrica especial, genera aproximadamente unos 100 PSI para poder enviar hacia la bomba. Y tiene una válvula de control de succión, a diferencia de las bombas que vimos anteriormente que tienen una válvula reguladora de presión. Esta válvula de control de succión lo que hace es controlar cuánto diésel pasa de la tapa de baja presión hacia la tapa de alta presión. Y en este CP4 tenemos las dos válvulas. En la bomba tenemos una SCB, mientras que en el riel tenemos una IPR. Esta es una bomba Delphi, es mucho más grande, entonces lógicamente se le ve que dentro de la misma bomba vamos a tener la bomba de transferencia y la generación de alta presión. La alta presión más la transferencia mecánica son movidas por el eje de la bomba, que es escogido la distribución. Y este tipo de sistemas Delphi tienen una válvula de control de succión, pero en los manuales, ¿sí? Muchas veces los técnicos se confunden un poco. En los manuales de Kia, Hyundai, sistemas Delphi, a esta válvula la conocen como IMB, la Inlet Meter Valve, ¿sí? Pero trabaja de igual manera que la SCB. Una válvula SCB, que tenemos acá, que controla el paso de la tapa de baja presión hacia la tapa de alta presión. Estas son normalmente cerradas, quiere decir que si no tienen una activación electrónica, pues el vehículo no enciende, ya que no pasa combustible de la tapa de baja hacia la tapa de alta. Pero en los sistemas Delphi, esta válvula, que es una SCB porque controla el paso de la tapa de baja a la tapa de alta, que en este caso se va a llamar IMB, esta es normalmente abierta, quiere decir que si se desconecta, la presión va a ser máxima. Entonces, muchas veces se rompe el cable o se desconecta la válvula y claro, el motor suena muy fuerte, ¿sí? Golpea durísimo los pistones, ya que la presión se va al tope, se va al límite. Esta es una bomba denso, ¿sí? Es fácil de reconocer porque estas bombas denso, en la parte posterior tenemos una cañería en forma de U que me une los dos pistones que generan la alta presión en el sistema. También tiene una bomba de transferencia mecánica en su interior y el control de este sistema siempre va a ser por una SCB normalmente cerrada. En los inyectores, ¿sí? Podemos ver son robustos, ya que tienen que soportar altas presiones. Vamos a tener en este caso inyectores bobinados Delphi, como tienen una bobina para activarse. Tenemos unos Bosch y tenemos inyectores denso, ¿sí? Son inyectores bobinados. Tenemos en la CP4 de Bosch, en el caso, bueno, acá en el Ecuador tenemos la Amaro. Esa trae el sistema CP4 y nos trae inyectores piezoeléctricos. Estos inyectores, al no tener bobina, tienen un sistema que me va a permitir elevar la tensión, cargar el piezo eléctrico, el inyector se abra, luego lo que tiene que hacer es una tapa de cortocircuito para descargar el piezo eléctrico y el inyector se cierra. Eso tiene que tener mucho cuidado. Hay técnicos que están acostumbrados a desconectar los inyectores para probar cuál funciona y cuál no funciona.
Y en estos sistemas piezoeléctricos no es recomendable, puesto que la computadora me cierra un circuito para cargar el piezoeléctrico y luego lo cortocircuita para descargar. Si para mala suerte el técnico desconecta el inyector cuando se abrió, pues no hay el cortocircuito que lo cierre y el motor, he visto casos que se han llegado a romper pistones porque se quedó el inyector totalmente abierto. Listo. Vamos a analizar cómo funciona la generación de la presión y el control de esa presión. Tendríamos una bomba, un diagrama en bloques. Esa bomba va a ser movida a través de un eje anclado a la distribución, y el giro del motor va a generar una tapa de transferencia en caso de tener una bomba de baja presión dentro de la bomba. Va a generar una tapa de transferencia. Esa tapa de transferencia lo que hace es succionar el diésel a través del filtro, a través de la trampa de agua y lógicamente desde el tanque. Es muy importante el tema de los filtros y de las trampas de agua, puesto que la vida útil de los sistemas CRDI, los sistemas diésel en general, pues dependen directamente del filtro. Eso sí, los técnicos tienen que estar conscientes del kilometraje del cambio del filtro y la calidad del filtro. Muchos filtros, por ejemplo en el caso Delphi, son filtros muy costosos. Acá en el Ecuador bordean los $80, $90 cada filtro. Esto es un filtro y una trampa de agua, son $200. Y los alternos tienen un valor aproximado de $10, $20. Entonces, lo que estamos haciendo es bajando el costo del mantenimiento, pero recortándole la vida útil al sistema, porque los filtros alternos no cumplen con las micras que deben tener para evitar que pase suciedad hacia los elementos mecánicos de la bomba y los elementos del inyector. Entonces, la bomba gira, la tapa de transferencia genera una succión, y esa succión de diésel va a pasar a la tapa de alta presión. Aquí tenemos varias formas de generar la presión. Al final vamos a ver unos videos de una bomba Delphi que tuvo problemas en la alta presión. Dos bombas, una bomba con problemas en la tapa de alta y una bomba con problemas en la tapa de baja presión. Entonces, este combustible que pasa de la tapa de transferencia a la tapa de compresión, ¿sí?, va a ser elevado en su presión y va a ser enviado hacia el riel común. Aquí es donde se va a acumular el combustible, se va a acumular toda la alta presión. Y esa alta presión pues va a ser entregada a los inyectores. Para controlar la presión del sistema, tenemos que enviar una cierta cantidad de combustible hacia el tanque, ¿sí?, para poder ir regulando esa presión en el riel. Y esa presión del riel se va a regular porque tenemos un sensor que me indica la presión. Si la computadora ve que la presión es muy alta, pues tiene que ser una estrategia para que una válvula me envíe cierta cantidad de diésel hacia el tanque y baje la presión. Y lo mismo, si la presión es muy baja, pues la válvula tiene que cerrarse para permitir el paso de diésel. Esa válvula, por la ubicación, y cuando tenemos una válvula que controla el retorno hacia el tanque, pues se denomina una IPR. ¿Sí? Es una válvula de regulación de presión de inyección. Cuando esa válvula se abre, pues todo el diésel se va hacia el tanque y no hay alta presión. Es decir, estas válvulas van a ser normalmente abiertas. Cuando no tiene señal, y cuando no tenemos señal de activación a la válvula, pues está totalmente abierta. Aunque nosotros encendamos el auto y la bomba gire, todo el combustible se va a ir hacia el tanque. Cuando ya tiene señal, esta válvula empieza a cerrarse, por ende la presión en el riel empieza a subir y el auto puede arrancar. Esa sería la una opción. La otra opción para controlar la presión, vamos a una pequeña pausa y continuamos con el tema. Estamos de vuelta y gracias a Mercom, que llega con toda esta información técnica
muy útil para los técnicos que les guste el diagnóstico. Queremos preguntarle a Fabián algunas preguntas que ya han llegado a nosotros. La primera dice: ¿cómo diferenciar un inyector resistivo de un piezoeléctrico? En la exposición algo ya nos mencionaste. Sí, efectivamente vimos que hay dos tipos de inyectores, los inductivos y los piezoeléctricos. La manera de trabajar en CRDI realmente es conociendo los tres sistemas. Un sistema Delphi va a tener siempre inyectores bobinados, aunque físicamente se les vea delgados y parecieran que son inyectores piezoeléctricos. Los sistemas Bosch tenemos inductivos y bobinados, y también piezoeléctricos. La diferencia en Bosch, ¿cómo saber cuál es cuál? Que el bobinado tiene una bobina grande en la cabeza del inyector, mientras que el piezoeléctrico no tiene la bobina arriba, entonces es más delgado. En Bosch puedes darte cuenta cuando el inyector es piezoeléctrico, el retorno tiene por la parte superior del inyector. Es decir, te voy a poner una imagen, déjame, me regreso un poco en la presentación. Perfecto. Sí, no tenemos muy lejos. Fíjense acá, tenemos inyectores delgados, ¿sí? Tipo lápiz que se les conoce, pero son bobinados, ¿sí? Este es un sistema Delphi. Entonces acá vamos a trabajar por sistemas. En un sistema Bosch tenemos un Bosch bobinado, ¿sí? Que tiene una bobina grande en la cabeza del inyector. La alimentación del inyector es lateral y el retorno es por la parte superior. Eso en Bosch. Y un piezoeléctrico en Bosch, ustedes pueden ver que el retorno tiene en la parte de arriba, pero lateral, y la alimentación ya no es lateral, sino es por la parte superior. Y ya no tenemos acá arriba la bobina, que es una bobina gruesa. Entonces, en Bosch es fácil determinar si es piezoeléctrico, si es delgado, la alimentación es superior y el retorno también es superior. Y cuando es bobinado, el retorno va a ser por el medio de la bobina y la bobina tiene en la parte superior del inyector. Y en sistemas densos únicamente tenemos inyectores bobinados, que son los que están aquí con la tapita roja. Tenemos la bobina en la cabeza del inyector. Entonces acá se trabaja más por sistemas, que es muy fácil, porque nosotros en gasolina puede llegar un auto donde tenemos un sensor Bosch, por ahí tenemos otro sensor que va a ser Delphi, otro va a ser Acedelco y una mezcla de marcas. En cambio, en diésel, realmente si el sistema es Bosch, todo es Bosch, si es denso, todo es denso, si es Delphi, todo es Delphi. De esa manera es la única que te puedes dar cuenta cuál es cuál. Perfecto. Muchos técnicos siempre se han topado con este problema, que al momento de intentar encender el motor, el mismo no lo hace. Se nos ocurre tomar nuestro equipo de diagnóstico, que puede ser el FCAR, y revisar la presión que está levantando ese momento la bomba. ¿Cuál es el parámetro normal de presión alta que debería marcar o deberíamos ver en nuestro equipo para que un motor encienda? Ya, igualmente, dependiendo del sistema, podemos hablar de valores de voltaje en el sensor de presión, que lo vamos a ver más adelante. Pero una presión en la parte hidráulica, la presión mínima para que arranque un auto de estos, estamos hablando de unos 200 bares, como para que intente arrancar el auto. Una vez que ya arranca el auto, pues esa presión va a subir a 300, 400 bares, dependiendo del sistema que estemos trabajando. Pero lo mínimo sería unos 200 PSI, perdón, unos 200 bares. Excelente. Fabián, sigamos con nuestra exposición. Ok, gracias. A ver, vamos a retomar. Teníamos que la IPR, que es una válvula normalmente abierta, va a controlar el retorno hacia el tanque. Si esta válvula está desconectada, al ser normalmente abierta, todo el combustible va a ir hacia el tanque y el vehículo lógicamente no prende porque no vamos a tener presión en el riel. Otra manera de controlar la presión sería esta, tener una válvula SCB. Entonces, si le ven la diferencia de la ubicación, la IPR va entre el riel común y el retorno hacia el tanque. Va a estar siempre en la bomba de alta presión para controlar cuánto diésel pasa de la tapa de baja hacia la tapa de alta. Esta válvula es normalmente cerrada, quiere decir que si se desconecta, la válvula permanece cerrada y aunque nosotros arranquemos el auto no va a haber generación de alta presión. Esos son uno de los tips que la gente ahorita ya va a ir entendiendo. Muchas veces el vehículo no arranca y le ponen el escáner, le ponen un montón de equipos y resulta que se rompió el cable o se desconectó la válvula. En la DIMAX CRDI que tenemos acá en el Ecuador, es un sistema denso,
Esa nos da bastante problemas de esta válvula, puesto que por la ubicación del riel está cerca de que les llegue agua, tanto por la parte de arriba cuando lavan los motores, o por la parte de abajo cuando el vehículo va por el agua, y se ensucia, si se sulfata el conector. Obviamente no tiene mayor protección en la ubicación donde está, y da bastantes problemas si el vehículo obviamente se apaga, pero no tiene cómo controlar la presión. El problema es siempre el conector, ¿sí? Lo esencial ahí es el cambio del socket. En este caso, la válvula se encuentra en la mitad entre la tapa de baja presión y la tapa de alta presión, y de esa manera va controlando cuánto diésel va a pasar a la alta presión y pasar al riel. Y hay sistemas como el CP4 que estábamos hablando en su momento de Bosch, que tiene las dos válvulas. En el caso de acá de Ecuador, bueno, tenemos en la Amarok, el vehículo que más circula con este sistema. Tenemos una SCB en la bomba, y al final del riel común tenemos una IPR, hace el control con las dos válvulas. Entonces, en resumen, como pueden ver ahí, la SCB siempre va a controlar cuánto diésel pasa de la tapa de baja hacia la tapa de alta, mientras que la IPR va a controlar la presión hacia el riel, desviando cierta cantidad del combustible hacia el tanque. ¿Sí? La IPR va a ser normalmente cerrada, mientras que la IPR va a ser normalmente abierta, mientras que la SCB va a ser normalmente cerrada. A excepción de la IMB de Delphi, que es una válvula de control de succión, pero esa es normalmente abierta. ¿Cómo trabajan estas válvulas? Pues necesitan aquí la señal del ICP, que es el sensor de control de presión. Este sensor le avisa a la computadora qué presión está dentro del riel para que pueda controlar estas válvulas. Estas válvulas van a trabajar con un ancho de pulso modulado. Tanto la IPR como la SCB, ¿sí?, trabajan con un ancho de pulso modulado. Como reciben un positivo desde el switch, a través obviamente de un fusible, el negativo lo van a recibir de la computadora. La computadora le va a dar un ancho de pulso dependiendo cuánta presión esté el sistema. Es decir, cuando nosotros arrancamos, por ejemplo, una D-Max, nosotros prendemos el auto, estamos unos 200, 230 bares, el ancho de pulso, el porcentaje de trabajo que va a recibir esa válvula, pues bordea el 20%, el 18%. Cuando nosotros aceleramos, ese porcentaje aumenta, que es el que la válvula bloquea más del retorno y obviamente va a subir la presión. Y esa presión es entregada directamente por el ICP, que es el sensor de presión del riel. Este sensor le avisa a la computadora la presión real. La computadora compara esa presión real con la presión deseada. ¿Y esa presión deseada dónde sale? Pues la presión deseada va a salir de todos los parámetros de la cartografía. ¿Qué presión tenemos en el turbo? La temperatura del aire, la temperatura del motor, la cantidad de aire que está ingresando. Todas esas señales le ayudan a la computadora a calcular una presión deseada. Si la presión real y la presión deseada son demasiado distintas, pues el sistema lo que hace es cortar la activación a la válvula y por ende el vehículo se apaga. Ese es uno de los casos que vamos a ver al final. Quiere decir que la IPR trabaja directamente en función de lo que dice el ICP, y el ICP va a medir directamente lo que hace el trabajo que realiza la válvula. Ese es del lazo cerrado, se podría entender en sistemas diésel. La IPR y la SCB, a través del ICP que informa a la computadora, el ICP le dice a la computadora la presión real, la computadora internamente ya tiene su presión deseada, y el micro lo que hace es calcular el ancho de pulso, el porcentaje de trabajo que le va a dar a la válvula para que la presión deseada y la real pues vayan de la mano en la medida de lo posible. Nunca van a ser exactamente iguales, pero tienen un rango de un 10-20%, y más de eso. Hay vehículos que sí todavía prenden, pero luego obviamente la computadora ve que no puede controlar la presión y se genera un código de falla y pues me va a apagar el auto. ¿Sí? Ahí tendríamos un resumen prácticamente del trabajo de las válvulas y del ICP. El ICP informa a la computadora la presión, la computadora lo que hace es activar las válvulas dependiendo si va a subir o bajar la presión, y de esa manera la controla. Ahí hay una regulación fina, que a veces la computadora se ayuda de los inyectores para regular también la presión en el riel. Vamos a ver un video de una falla del sensor de presión. Ese es el sensor de presión de este vehículo, que es un Kia. Aquí podemos ver la ubicación del sensor, va al final de la riel en este caso.
Vamos a ver qué está pasando, por qué le decidimos sacar al sensor. Tenemos una falla en el vehículo, vamos a ver ahorita el video de qué es lo que está pasando y vamos entendiendo qué es lo que el cliente tiene como queja. En un segundo les comparto el video. Tenemos un vehículo, este es un Tucson diésel. Lo que está pasando aquí es que el cliente lo que nos dice es que el carro prende bien en las mañanas, prende bien en frío, prende bien en caliente, pero cuando mete el pedal a fondo, el vehículo empieza a trancarse y se apaga, ¿sí? Y ya no quiere prender. El mecánico que le auxilió lo que hacía es desconectar la batería para borrar los códigos, conectaba la batería y el vehículo volvía a arrancar. Caminaba unas 2 o 3 cuadras y cuando el cliente mete el pedal a fondo, el vehículo otra vez se atranca y se apaga. Quiere decir que mientras yo tenga un código de falla con respecto a la válvula de control de presión o la válvula de control de succión, el sistema no va a encender por estrategia. Es decir, la computadora cuando tiene grabado un código de falla con respecto al control de presión, no me activa los inyectores y tampoco me activa la misma válvula. Por eso es que cuando el mecánico desconectaba la batería y la volvía a conectar, el carro prendía y seguía, pero se presentaba la falla y volvía a apagarse. En el escáner siempre vamos a tener mucha información. Aquí depende bastante la experticia del mecánico, saber qué datos vamos a coger para poder revisar el sistema y que no nos confundan, porque salen cantidad de información de sensores de aire, de temperatura, de flujo, de presiones, etc. Para este diagnóstico, lo que estamos haciendo es coger las revoluciones del motor, la presión de combustible. Tenemos aquí una presión objetivo, esta es la presión deseada. Y tenemos el porcentaje de trabajo, si el PWM de la válvula de control de presión. Y podemos ver que estamos en ralentí, estamos a 700 revoluciones aproximadamente, y tenemos una presión real de 298 bares, o 300 prácticamente, y la objetivo es 300, y un ancho de pulso de 8%. Entonces vamos a acelerarle al vehículo y vamos a ver qué pasa con las presiones y qué pasa con el ancho de pulso. Sí, fíjense, en el ancho de pulso va variando en función de las presiones. Acá nosotros le pusimos una pequeña aceleración, subió la presión deseada. Para subir la presión real lo que hace la computadora es mover el ancho de pulso. Y aquí le tenemos el vehículo en ralentí, está prendido. Y vamos a repetir la queja del cliente, que es acelerarle a fondo y ver qué sucede. Fíjense, ahí le empezamos a acelerar un poco, le subió a 725, subió la presión real lógicamente porque el motor giró más rápido, mientras que la deseada aún no sube. Ahí se están siguiendo las presiones. Pero fíjense ahí, cuando le pusimos a 2500, una aceleración rápida, en diésel no podemos mantener muy altas las revoluciones. Una aceleración rápida, aquí el ancho de pulso subió aproximadamente a 25, por ende la presión subió. Pero el problema que está viendo la computadora es que mientras la presión deseada es de 200 bares, para esa aceleración, para esa temperatura, para la cantidad de aire que tenemos en ese instante, mientras que el sensor de combustible, de presión de combustible, me está indicando que ya tengo 858 bares. La diferencia entre la presión real y la presión deseada es demasiado alta. Sin embargo, el auto todavía no apaga. Vamos a seguir observando. Sí, hay momentos que se tratan de igualar. Sí, la válvula que ustedes pueden ver cambió el ancho de pulso y las presiones empezaron a parecerse. Volvemos a acelerar. Fíjense que ya empezó otra vez a subir. La real tenemos en 500 bares, la deseada en 300. Por ende, la computadora lo que hace es bajarle ya al 5%. Recuerden que en realidad estuvo trabajando al 8% cuando aceleramos sobre 24 y ahorita le pasó al 5%. Y para limitar la cantidad de combustible. Y tenemos otra vez una segunda o tercera aceleración a 2000 revoluciones. La presión real subió a casi 800, mientras que el objetivo permanece casi en 400. Ya es demasiada la diferencia. Y ahí ya se presentó la falla. Ahí ya se tuvo que haber generado un código de falla. Me regreso un poco. Ahí todavía tenemos activación en la válvula. Si pueden fijarse, tenemos el 5% de activación, pero ya tenemos una diferencia de presiones muy altas. Por lo tanto, la computadora lo que va a hacer es suspender esta activación. Se va a ir a 1%.
Fíjese, como la computadora ya detectó la diferencia de presiones, que es demasiado alto, estamos viendo que la real es de 800, mientras que la objetiva apenas llega a 450. La computadora vio la falla, automáticamente suspendió la activación de la válvula y ya vamos a ver que aquí las revoluciones van a bajar a cero porque ya el vehículo se apaga. Estamos. Entonces, con pocos datos, conociendo el sistema, pues es mucho más fácil dar con el diagnóstico. Si yo cojo un escáner y pongo todos los datos ahí, pero realmente no conozco cómo funciona el sistema, no conozco cómo son las estrategias de la computadora, pues difícilmente voy a dar con la falla. En este caso, como pueden ver, es fácil. Lo que hicimos fue repetir la queja del cliente, monitorear la presión real, la presión deseada y la activación de la válvula. Y apenas cogimos 4 datos y lógicamente ya se apaga. Sí, ya hace un momento le puso a 1%, es decir, la válvula se apagó, la presión real va a caer lógicamente y el objetivo se va a mantener en un valor como para el siguiente arranque. Y las revoluciones ya se fueron a cero. ¿Sí? Fíjense, ahí ya prácticamente murió esa presión, están 11 bares. Le vamos a dar arranque a ver si prende. Fíjense ahorita en el arranque. Dimos arranque, ya tenemos revoluciones. Lógicamente la presión va a subir porque la bomba está girando, pero no va a llegar a la presión necesaria para encender el auto porque la válvula ya quedó desactivada. Es decir, lo que comentamos hace un instante. Cuando la computadora tiene grabado un código de falla con respecto a las válvulas de control, pues ya no las vuelve a activar y los inyectores tampoco van a estar activados. Eso es para proteger el sistema. Sí, le estamos dando arranque y obviamente la presión sube un poco porque está girando la bomba, pero no va a llegar nunca a la presión mínima. La presión mínima aquí en este caso nos pide 264 bares para dar arranque. Le estamos dando arranque y obviamente mientras yo tenga grabada la falla, la válvula no es activada. Entonces, si se fijan, es fácil hacer el diagnóstico cuando ya se conocen de dónde salen las cosas. Y el código que nos está dando aquí, se me fue. Bueno, le regreso un poco. Sí, nos dice solenoide de control de variación. Ahí la traducción del equipo no es correcta, ¿sí? Pero nos está indicando sobre la válvula de control. Y eso también hay que tener cuidado, hay que saber qué equipos van a utilizar, en qué marcas. Y obviamente si no les convence la explicación que les da el escáner, pues pueden buscarlo en internet o en los manuales propios del auto. Borramos el código de falla, si ahorita ya no hay código grabado en la memoria, y fíjense cómo la computadora vuelve a activar la válvula. Vamos a poner otra vez solo los datos que necesitamos: revoluciones, presión real, presión deseada y activación de la válvula de control de presión. Esta presión real, presión objetivo, revoluciones y activación. Fíjense, cuando ya borré el código de fallas y encendí el auto, pues la válvula ahora sí ya es activada desde la computadora. Entonces hay que tener cuidado, o sea, si la válvula no activa hay que revisar que no tenga códigos de falla y verificar si es la computadora la que le está cortando la activación o hay algún problema de cableado, etc. Este momento nos vamos a nuestro último corte. No se mueva, no se despegue de esta señal que gracias a Mercon llegamos hacia ustedes.
estar enlazados con técnicos que nos miran desde Chile y desde varios lugares de Latinoamérica. Seguimos con nuestro instructor y por favor le quiero pedir que nos dé una breve reseña de las fallas más frecuentes que se dan en los sistemas CRDI que vimos anteriormente. Fabián, te escuchamos. Listo, bueno, como fallas frecuentes, pues hay muchísimas. Nos hemos encontrado en el día a día con cosas tan básicas como un conector, un fusible, una bujía de precalentamiento, hasta problemas de computadora. Lo más común que te puedo comentar es el problema de los filtros. Sí, la gente por ahorrarse, no sé si el mecánico o el dueño, por ahorrarse dinero en los mantenimientos, ponen filtros de mala calidad o los periodos, los intervalos de mantenimiento son muy prolongados. Y obviamente si el sistema es delicado para el agua, imagínate si pasa agua o pasa suciedad, hemos encontrado bombas hasta con tierra dentro de bastante arena dentro de las bombas, cuando hemos mandado ya a los laboratorios. Y hemos encontrado fallas, como te digo, a veces un conector. El conector, hay que ver las cosas principales en el sistema que hemos analizado. Dos cosas principales: el sensor de presión y la válvula de control. Si cualquiera de los dos se desconectó, se rompió, se desolvató, ese carro no prende, así ustedes le pongan el equipo que deseen poner. Entonces son las cosas a revisar: de válvula de regulación de presión, el sensor de presión y obviamente los mantenimientos, que no nos den problemas a largo plazo, a mediano y largo plazo. Perfecto. Hablando de los filtros de combustible, entendiendo que el diésel o el combustible en Latinoamérica es muy diverso y de distinta calidad, según esa premisa, ¿cada qué kilometraje podríamos sugerir cambiar los filtros de combustible? Bueno, aquí hay gente que de pronto no va a coincidir conmigo. Yo a los clientes les cambiamos los filtros de combustible cada cambio de aceite. Así de loco parece el tema, pero realmente no hemos tenido problemas a clientes antiguos, jamás problemas de bombas. Hay vehículos que se han vendido o ya han llegado a la reparación, inclusive con 600,000 kilómetros, sin dar ningún problema en la parte de alta presión. Sí, más que mantenimientos o las toberas que por trabajo obviamente se desgastan y toca cambiarlas. Pero claro, el manual te va a decir cambie cada 10,000 o cada 20,000. Nosotros acá cambiamos cada 5,000 kilómetros y claro, hay que explicarle al cliente que lo que se va a ahorrar en los filtros, pues cuando se dañe el sistema le va a salir muchísimo más caro. Estamos hablando de una reparación de bomba, la más baja, de pronto unos $600. Una reparación de inyectores, unos $200, $300 por cada inyector. ¿Sí? Entonces hay clientes que cada vez que viene un cambio de aceite y cada 5,000 kilómetros pues cambiamos todos los filtros, que a la larga tampoco es muy caro, no es que vas a gastar unos $500 en filtros. Claro, ¿sí? Que sí. Bueno, y recordar también que en muchos filtros de combustible tenemos el sensor de temperatura de diésel, ¿no? ¿Qué tan importante es este sensor o será buena idea suspenderlo? No se suspende nada. Si el fabricante lo puso es imagínense, el fabricante gasta millones de dólares en investigación, en desarrollo, y viene el mecánico y retira un elemento, pues le va a afectar al sistema, cualquier elemento que nosotros retiramos. El sensor de temperatura es muy importante. En los sistemas de Delphi, que también vamos a ver más adelante, incluso el filtro tiene una válvula check, una esfera con una lámina bimetálica que ayuda a controlar la temperatura en la bomba. Cuando la temperatura es muy alta, esta válvula se abre y manda diésel hacia el tanque y permite meter diésel frío hacia la bomba de inyección. Cuando la temperatura baja, pues la válvula se vuelve a cerrar y mantiene recirculando el diésel entre el filtro y la bomba de alta presión. Perfecto. Mi querido Fabián, tenemos alrededor de unos 10 minutos para terminar esta transmisión. Te dejo para que sigas en tan brillante exposición. Ok. Listo, bueno, realmente CRDI es largo. Nosotros el curso CRDI lo hacemos en 3 etapas. Es un básico, un intermedio y un avanzado. Estamos hablando de un entrenamiento de 60 horas. Hay muchos temas que ver aquí. Realmente por tiempo no vamos a alcanzar, pero sí me hubiera gustado ver algunos temas. En todo caso, podemos ver en pantalla un funcionamiento, un resumen del sistema. Tenemos parte mecánica, pistones, válvulas, cilindro, inyector, el riel común, tenemos la bomba de alta presión, el filtro, el reservorio y la computadora y las distintas señales que
El trabajo es el mismo sistema 10, ¿no? Aspira aire atmosférico, perdón, aire desde el turbo. El inyector, pues obviamente hace la inyección. Ojo, en los sistemas CRDI tenemos varias inyecciones, una preinyección, una inyección principal. Hay sistemas que tienen doble preinyección, una principal, y hay sistemas que incluso tienen post-inyecciones, que es para bajar la temperatura de las cámaras una vez que ya trabajó ese cilindro. Eso hay que tener mucho en cuenta. Obviamente trabajar con un buen osciloscopio les va a ayudar bastante a encontrar las fallas. En el caso del vehículo que estábamos viendo hace un instante, la falla es del sensor de presión. ¿Sí? Lo que hicimos fue poner otro sensor, ¿sí?, de otro vehículo similar que teníamos, y pusimos las mismas pruebas y ya no presentaba la falla. Es decir, el sensor me estaba indicando una presión falsa. Había momentos que la presión se subía a 800 bares, 600 bares. ¿Cómo sabemos que la señal es real o es falsa? Pues por el sonido. Cuando un sistema diésel supera de los 500, 600 bares, pues el sonido del motor es fuerte. En este caso el motor permanecía a un nivel de sonido normal, mientras que la presión nos indicaba ya 800 o a veces 1000 bares. El sensor de presión va aquí al final de la riel, ese fue el que le cambiamos y solucionamos el problema. Pero el diagnóstico, como pueden ver, fue 4 datos específicos, lo que estuvimos hablando durante toda esta charla: sensor de presión real, presión deseada. Los inyectores, bueno, tienen una codificación, eso todo, siempre preguntan por qué el inyector tiene un código, o si es cierto que hay que programarlo y si no el vehículo no enciende. En realidad la codificación del inyector es por lo siguiente: cuando salen de fábrica, el fabricante lógicamente le hace muchas pruebas, y cuando salen de fábrica están de esta manera. Es un poco exagerado, pero es para entender. Aunque salgan de fábrica y todos son nuevos, el nivel o el volumen, el caudal de combustible nunca va a ser igual. Entonces el fabricante hace ciertas pruebas y bajo ciertos parámetros, lo que va a significar ese código es que a cierta temperatura, a cierta presión, a ciertas revoluciones, el inyector vaya modificando la apertura de esa aguja para que inyecten todos igual. Es decir, ¿el código para qué me sirve? Para que la computadora sepa que a un inyector, cada vez que le dispara, le va a aumentar un 5%, un 10%, o le va a restar un 4%, etc. De tal manera que la computadora del vehículo, cuando le ingresamos el código de cada inyector en el orden que están montados en el auto, la computadora, cuando prendamos el vehículo, con ese código sepa cómo dosificar, y a la final, en el trabajo, todos los inyectores tengan el mismo caudal. Esa es la importancia del código. Entonces, si yo saco el cabezote por un trabajo X y saco los inyectores y no tuve la precaución de marcarles para saber cuál es el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, y cuando les vuelvo a armar, si les cambio de puesto, pues la inyección va a ser siempre distinta, porque la computadora ya no sabe cuál está en cada lugar, simplemente trabaja con la dosificación que tiene grabada en la memoria. Ahí tenemos con un osciloscopio, lo que hablamos hace un instante, una preinyección, otra preinyección y luego una inyección principal. Entonces depende del vehículo. Esta es una D-Max RDI, sistema denso. Tiene 2 preinyecciones y luego tiene una inyección principal. Las pruebas que tenemos acá en los inyectores, lógicamente, es el retorno, ya que los inyectores trabajan con los retornos. ¿Por qué medimos los retornos? Depende de cuánto diésel salga por el retorno, va a ser la apertura de la aguja en la parte baja del inyector, y vamos a ver una animación para entender esto. Y pues para las pruebas, bueno, hay ciertos equipos que nos permiten hacer unas pruebas rápidas en el mismo vehículo. Si todos los retornos están bien, quiere decir que no hay problema. Si tengo un inyector que tiene demasiado retorno, ese inyector se está quedando con la aguja abierta, y va a estar goteando ese inyector. Entonces, si en esta prueba que hago en el taller los inyectores no pasan, pues ahí sí los saco y los mando al laboratorio. Si en el taller pasan la prueba, pues sigo buscando, por ahí no va a ser la falla. Ahí tenemos un inyector Delphi. Podemos ver que el combustible ingresa al inyector y va tanto a la punta de la aguja, aquí tenemos la tobera y la aguja, y la misma presión a través de un pequeño orificio, un orificio bien delgadito que se le ve prácticamente con una lupa. Ponemos la misma presión sobre la cabeza de la aguja. De esa manera, al tener presiones iguales, el inyector va a permanecer cerrado con ayuda de un resorte pequeñito. Si las presiones son tan altas,
Normalmente necesitaríamos un resorte muy grande para sostener la aguja cerrada. Pero al tener la misma presión en la parte baja y en la parte alta, apenas con un pequeño resorte, que ya vamos a tener en un video, un resorte bien pequeño, suficiente para que la aguja permanezca cerrada. Y en la parte de arriba, cuando viene la señal eléctrica, se energiza la bobina, esa bobina genera un campo magnético y esta válvula que vemos aquí se va hacia atrás. En el momento que la válvula va hacia atrás, el retorno, si toda esa presión se va hacia el retorno, sale el diésel al retorno, cae la presión aquí y obviamente la presión que está debajo de la aguja pues la va a levantar. Fíjense ahí. Vamos a regresar. Ahí recibe la activación, se fue hacia atrás la válvula y ya liberó este paso de aquí. Cae la presión, cae la presión, cae la presión. Y ahora sí, la presión que tengo abajo, como es más alta que esta presión de acá, hace que la aguja se levante. Y ahí está inyectando. Cuando se termina la inyección, esta válvula de aquí, este solenoide, deja de recibir energía. Por lo tanto, la válvula vuelve al puesto, bloquea el retorno y la presión empieza nuevamente a nivelarse, lo que me ayuda a cerrar la aguja. Y de esa manera trabajan los inyectores RDI. Por eso es muy importante que las pruebas de retornos las realicemos. Listo, vamos a revisar un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. El sistema RDI es un sistema de inyección riel común con control electrónico, muy similar a los sistemas gasolina por la riel. Se puede tener una bomba de transferencia mecánica o eléctrica. Como les comentaba, aquí se trabaja por sistemas, donde tenemos un sistema Delphi. Nosotros ya vamos a ver si la alimentación es eléctrica desde el tanque o va a ser mecánico, si es un sistema Bosch o un sistema denso. La bomba de alta presión, solo con su sistema, no necesita estar sincronizada la distribución. Se puede controlar la presión mediante una válvula de control de succión o una válvula de control de presión, o con las dos válvulas en el caso del Amaro. El sensor de presión se encarga de informar la presión del riel. Los inyectores pueden ser bobinados o piezoeléctricos, mucho ojo. Lo que vamos al inicio, para activar el piezoeléctrico, pues le alimenta en una polaridad y para apagarlo hace un cortocircuito, o sea, lo invierte. Si desconectamos un piezoeléctrico, corremos riesgo de que quede abierto y se nos rompa el pistón o se doble la biela por golpe hidráulico. El volumen de inyección va determinado por el volumen de retorno de cada inyector. Acabamos de ver cómo trabajan los inyectores. A través de la cantidad de retorno que se va hacia la salida del inyector, va a depender cuánto se levante la aguja. El filtrado y separación del agua es vital en el sistema. ¿Sí? Acá tenemos siempre una trampa de agua y un filtro, o a veces en un solo filtro tenemos las dos opciones, y siempre va a tener un testigo cogido hacia el tablero que nos va a indicar si tenemos agua en el filtro. Las normativas Euro, es bastante tela que cortar también aquí. Tenemos más sistemas. Tenemos en el 92 a 2005 la Euro evolucionó, ¿sí? Euro 2, Euro 3, Euro 4. En el 2009 ya se implantó la Euro 5. Y en este caso aborda principalmente los vehículos diésel, las impurezas. O sea, el diésel, si bien es cierto, quema todo el combustible, genera mucho hollín. Y esas partículas son muy nocivas para la salud en caso de ser aspiradas. Vamos a utilizar en estos sistemas de Euro 5 ya filtros de partículas que se encargan simplemente de todo ese hollín. La Euro 6C y la Euro 6D, que pretenden reducir drásticamente 5 marcadores principales, que son el monóxido de carbono, hidrocarburos con óxido de nitrógeno, y los NOx, y también los propósitos de los óxidos de nitrógeno y las partículas sólidas, a lo que me refiero a ese hollín que genera el diésel. Como les digo, si bien es cierto, quema todo, mucho más eficiente que uno de gasolina, pero ese hollín es dañino para las personas que lo respiran. Y lo que se temía, la normativa Euro 7, que todavía no entra en vigor, pero prácticamente es la que quiere poner ya el fin a la fabricación o de pronto la venta de estos vehículos en Europa. Bueno, esperemos que todavía tengamos más tiempo y que las fábricas se encarguen de disminuir las emisiones y no nos priven de esta tecnología, que realmente es muy buena, es económica, ayuda mucho al transporte, al tener un combustible bueno, eficiente y de bajo precio, pues obviamente el transporte se beneficia bastante de esto. Sí, ahí tendríamos el resumen de lo que vimos del sistema RDI. No sé si de pronto en una siguiente entrega podríamos revisar ya lo que son fallas. Como les decía, hay bastante tela que cortar en el sistema RDI, que
nos faltarían muchísimas horas para terminar el tema. Perfecto, mi estimado Fabián. Nos has ayudado en muchas inquietudes que teníamos como técnicos cuando nos enfrentamos a sistemas CRDI. Queremos darle el paso también a Felipe para que en esta parte final nos envíe un saludo y su último mensaje y les invite a todos, técnicos de Chile y de Latinoamérica, que se unan y sigan acompañándonos en las siguientes transmisiones. Felipe, te escuchamos. Bueno, agradecer a todos nuestros clientes y a todos los que nos escucharon y al ingeniero Fabián en esta presentación. Le agradecemos por su sintonía y ojalá nos sigan en nuestras redes sociales para seguir entregando mayor información y entregando un respaldo continuo a nuestros clientes y también entregar nuevas capacitaciones para todos nuestros clientes en Chile y en Latinoamérica. Muchas gracias. Muy amable, Felipe. Gracias, Fabián. Como parte de esta gran familia Mercom, queremos invitarles a que nos acompañen en la siguiente emisión. No se olvide, quédese en casa, capacítese, que estamos en un nuevo mundo. ¡Felicidades!